El reloj de la recepción marcaba las 9:30, cuando Leocadia Ruiz cruzó las puertas de cristal del edificio Hartung Enterprises. Sus tacones bajos resonaban contra el mármol pulido mientras caminaba hacia los ascensores, sosteniendo firmemente su bolso de cuero gastado y la carta de recomendación que había cruzado medio continente para entregar. La planta ejecutiva del piso 42 la recibió con una frialdad que cortaba el aire. Las paredes de cristal permitían ver el skyline berlinés, pero también exponían cada movimiento a los ojos curiosos de los empleados que ya se habían acomodado en sus escritorios. Leocadia respiró profundo, alisó su falda negra y se dirigió hacia la oficina principal. «Señorita Ruiz, supongo». La voz la detuvo antes de que pudiera tocar la puerta. Maximilian Hartung se encontraba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Su traje gris oscuro se ajustaba perfectamente a su figura imponente, y cuando se volvió, sus ojos azul acero la evaluaron de pies a cabeza en una fracción de segundo. «Llega tarde. Son las 9:35. Mi cita era a las 9:30». Leocadia mantuvo la barbilla en alto, ignorando el nudo que se formaba en su estómago. Una sonrisa fría curvó los labios de Maximilian mientras se acercaba a su escritorio de caoba. «En esta empresa, 5 minutos de retraso equivalen a 30 minutos de incompetencia. Siéntese». Leocadia tomó asiento en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas y colocando sus manos sobre el regazo. Maximilian se acomodó en su sillón ejecutivo, sus dedos tamboreando contra la superficie de madera mientras la estudiaba con la misma intensidad que dedicaría a un contrato multimillonario. Su carta de recomendación es impresionante. Licenciada en Administración, dominio de 4 idiomas, experiencia en consultoría estratégica. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pero aquí necesito más que un currículum brillante. Necesito obediencia absoluta. Busca una asistente, no un robot». Las palabras salieron de los labios de Leocadia antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Maximilian arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a que le respondieran de esa manera. «Interesante». Se recostó en su silla. «Muy bien, señorita Ruiz. Su primera tarea será traerme un café. Solo sin azúcar, temperatura exacta de 60 grados». Leocadia no se movió. «No soy su secretaria. Es exactamente lo que es». «No». Se puso de pie lentamente, manteniendo el contacto visual. «Soy su nueva asistente personal, lo cual significa que mi trabajo consiste en optimizar su productividad, no en servirle bebidas que puede perfectamente pedirle a cualquier empleado del área de servicios». La mandíbula de Maximilian se tensó visiblemente. Durante 15 años había dirigido esa empresa con mano de hierro y jamás, absolutamente jamás, alguien había osado cuestionar sus órdenes tan directamente. «Está despedida. No puede despedirme por negarme a realizar tareas que no están contempladas en mi descripción de puesto». Leocadia abrió su bolso y extrajo una copia del contrato. Página 3, párrafo 2. «Mis responsabilidades incluyen gestión de agenda, coordinación de reuniones, preparación de informes ejecutivos y apoyo en decisiones estratégicas. No menciona servicios de cafetería». Maximilian se levantó bruscamente, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. Su altura la obligó a inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás, pero Leocadia no retrocedió ni un centímetro. «¿Sabe quién soy yo?» Maximilian Hartung, director ejecutivo de Hartung Enterprises, heredero de una fortuna familiar y aparentemente alguien que confunde autoridad con despotismo. Su voz se mantuvo firme a pesar de que el corazón le martilleaba contra las costillas. Por un momento, algo extraño brilló en los ojos de Maximilian. Sorpresa, admiración, furia contenida. Leocadia no estaba segura, pero tampoco le importaba. «Mañana a las 8 en punto. ¿Y señorita Ruiz?» La voz de Maximilian la siguió mientras ella se dirigía hacia la puerta. «La próxima vez que quiera darme lecciones sobre mi propio negocio, asegúrese de tener más de 24 horas de experiencia laboral aquí». Leocadia se detuvo con la mano en el picaporte
Giró la cabeza lo suficiente para mirarlo por encima del hombro y sonrió. La próxima vez que quiera intimidarme, asegúrese de estar hablando con alguien que se impresione fácilmente. La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Maximilian solo en su oficina. Se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando fijamente la puerta por la que había desaparecido la mujer más insolente que había conocido en años. ¿Quién diablos se cree que es?, murmuró, pero mientras las palabras salían de sus labios, una sensación extraña se instaló en su pecho. Una mezcla de irritación y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo y que no estaba dispuesto a analizar. Regresó a su escritorio, pero por primera vez en años no pudo concentrarse en los informes que tenía pendientes. La imagen de esos ojos oscuros desafiantes seguía flotando en su mente, junto con la certeza inquietante de que Leocadia Ruiz acababa de cambiar algo fundamental en su mundo perfectamente ordenado. El día siguiente amaneció gris sobre Berlín, pero Leocadia llegó a la oficina con la puntualidad de un reloj suizo. Esta vez, a las 7:55, se plantó frente al escritorio de Maximilian con una taza de café humeante en las manos. Café solo, sin azúcar, 60 grados exactos. Lo colocó sobre el escritorio con un golpe seco que hizo tintinear la porcelana contra la madera, para que no diga que no sé seguir instrucciones. Maximilian levantó la vista de los documentos que revisaba, sorprendido por la llegada temprana de su nueva asistente. Había pasado la mayor parte de la noche despierto, pensando en la insolencia de la mujer que ahora lo observaba con una mezcla de desafío y profesionalismo que encontrabas perturbadora. Interesante estrategia, señorita Ruiz. Tomó la taza y bebió un sorbo, manteniendo el contacto visual. Cumplir mis órdenes para demostrar que puede desobedecerme cuando le plazca. Cumplir las órdenes razonables para demostrar que puedo pensar por mí misma cuando sean absurdas. Leocadia se sentó sin esperar invitación, cruzando las piernas y sacando una tablet de su bolso. He revisado su agenda de hoy. Tiene 3 reuniones que podrían resolverse con una llamada telefónica, una videoconferencia con Tokio que podría posponerse hasta el viernes para optimizar las diferencias horarias, y un almuerzo con inversores que, según mis cálculos, le costará más tiempo del que vale considerando el retorno potencial. Maximilian dejó la taza sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. Disculpe. Su tiempo vale aproximadamente 1.000 euros por hora. El almuerzo durará 3 horas, incluyendo traslados. 3.000 euros por una reunión que podría generar como máximo un contrato de 200.000. Es matemáticamente ineficiente. Durante varios segundos, Maximilian se limitó a estudiar a la mujer sentada frente a él. Sus cálculos eran precisos, sus observaciones acertadas y su audacia absolutamente exasperante. Se puso de pie y caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Había construido su imperio sobre la base del control absoluto, de la obediencia ciega de sus subordinados, pero esta mujer parecía decidida a desafiar cada una de sus expectativas. Muy bien, señorita Ruiz, propongo un trato. Leocadia arqueó una ceja, pero no dijo nada. Duplicaré su salario. Se volvió para enfrentarla. A cambio aceptará mi liderazgo sin cuestionamientos. Hará lo que le ordene, cuando se lo ordene, cómo se lo ordene. ¿Y por qué haría eso? Porque necesita este trabajo y yo necesito que alguien con su particular conjunto de habilidades funcione dentro de mi estructura de autoridad. Leocadia se levantó lentamente, caminando hasta situarse frente a él. La diferencia de altura era notable, pero ella irradiaba una confianza que parecía equilibrar la balanza. Acepto su propuesta, con modificaciones. No hay modificaciones posibles. Siempre las hay. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Duplicará mi salario, pero a cambio yo optimizaré su productividad real, no sus caprichos de control. Haré mi trabajo como considere más eficiente, no como usted prefiera por costumbre. Y tendré acceso completo a todos los informes financieros y estratégicos de la empresa. Eso es inaceptable. Entonces mantenga a su anterior asistente. Oh, espere. Renunció la semana pasada, y la anterior duró 3 meses.
y la de antes de esa, suficiente. La voz de Maximilian cortó el aire como una navaja. Trato hecho. Le extendió la mano y cuando Leocadia la estrechó, sintió una descarga eléctrica que lo recorrió desde los dedos hasta el hombro. Por la forma en que ella retiró la mano rápidamente, supo que había sentido lo mismo. 2 horas después, Leocadia acompañaba a Maximilian a la sala de juntas, donde el consejo directivo aguardaba para la reunión mensual. 8 hombres trajeados la evaluaron con miradas que oscilaban entre la curiosidad y el desdén apenas disimulado. «Caballeros, les presento a Leocadia Ruiz, mi nueva asistente personal». Maximilian tomó asiento en la cabecera de la mesa. «Los informes trimestrales, por favor». Durante la siguiente hora, Leocadia permaneció en silencio, tomando notas en su tablet mientras los miembros del consejo presentaban cifras y proyecciones, hasta que Hermann Kloss, el director financiero, comenzó a explicar una propuesta de expansión hacia mercados latinoamericanos. Los números son prometedores, pero debemos considerar la volatilidad política de la región. Sugiero comenzar con México, que ofrece mayor estabilidad. Con todo respeto, señor Kloss. La voz de Leocadia interrumpió la presentación y todos los ojos se volvieron hacia ella. México no es la opción más estable para el tipo de inversión que están contemplando. Colombia y Chile ofrecen mejores incentivos fiscales y marcos regulatorios más favorables para empresas tecnológicas europeas. El silencio en la sala fue absoluto. Maximilian sintió que se le tensaban todos los músculos del cuerpo. «Señorita Ruiz», comenzó Hermann con voz helada. Además, sus proyecciones no consideran las fluctuaciones del tipo de cambio durante los últimos 6 meses, lo que significa que sus cálculos de retorno de inversión están sobreestimados en aproximadamente un 15%. Maximilian se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. «La reunión ha terminado. Caballeros, continúen sin mí». Salió de la sala de juntas con Leocadia siguiéndolo y no se detuvo hasta llegar a su oficina. Cerró la puerta con un golpe que resonó por todo el piso. ¿En qué diablos estaba pensando? En que los números de Hermann estaban equivocados. No le importa si estaban equivocados. Maximilian comenzó a caminar de un lado a otro, como un león enjaulado. No puede contradecir a los miembros de mi consejo directivo. ¿Prefiere que los deje cometer un error de varios millones de euros por cortesía? Prefiero que recuerde cuál es su lugar. Leocadia se cruzó de brazos, manteniendo la calma, mientras él perdía la suya. Mi lugar es hacer mi trabajo, y mi trabajo es asegurarme de que usted tome las mejores decisiones posibles con la información más precisa disponible. Maximilian se detuvo frente a ella, respirando agitadamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y algo más peligroso. «Está despedida». «No, no lo estoy». «¿Cómo que no?» Leocadia dio un paso hacia él, reduciendo la distancia entre ambos hasta que pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Porque usted no quiere despedirme, quiere domarme». «Pero aquí está el problema, señor Hartung. No soy un caballo salvaje esperando que alguien me ponga una silla. Soy una profesional competente que puede hacer su trabajo mejor de lo que nunca imaginó posible». Maximilian la miró fijamente, su respiración aún alterada, sus puños cerrados a los costados del cuerpo. «¿Qué quiere de mí, señorita Ruiz?» La pregunta correcta es «¿qué quiere usted de mí?». Leocadia sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Una asistente que le siga la corriente en todos sus caprichos o una socia que lo ayude a llevar esta empresa al siguiente nivel? El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión y posibilidades no expresadas. «Está despedida», murmuró Maximilian, pero su voz carecía de convicción. «¿O quiere ser algo más que una asistente?». La sonrisa que curvó los labios de Leocadia fue lenta y peligrosa. «Esa, señor Hartung, es exactamente la pregunta correcta». Una semana después del incidente en la sala de juntas, Leocadia había logrado algo que ninguna asistente anterior había conseguido: mantenerse en pie después de enfrentar directamente a Maximilian Hartung. Más aún, había comenzado a demostrar que su audacia venía respaldada por resultados tangibles. El primer indicio de su creciente influencia llegó un martes por la mañana,
cuando reorganizó completamente el sistema de citas de Maximilian, liberando 3 horas semanales que él ni siquiera sabía que estaba perdiendo. El segundo fue cuando identificó una discrepancia en los contratos de proveedores que había pasado desapercibida durante meses, ahorrándole a la empresa 200.000 euros. Impresionante trabajo con los contratos de Múnich. Julen Eriksson se acercó al escritorio de Leocadia durante la pausa del almuerzo, una sonrisa genuina iluminando su rostro nórdico. Llevas aquí 8 días y ya has causado más impacto que la mayoría de los ejecutivos en un año. Leocadia levantó la vista de los informes que revisaba, estudiando al hombre que se había convertido en una presencia constante pero discreta en las reuniones. Julen era el vicedirector de la empresa, un sueco de 40 años con cabello rubio perfectamente peinado y ojos azules que irradiaban una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad de su jefe. «Solo hago mi trabajo». «No, haces mucho más que eso». Se sentó en la silla frente a su escritorio. «Y eso no pasa desapercibido». Los empleados han empezado a hablar. Dicen que finalmente alguien puede mantener a raya a Maximilian. No trato de mantenerlo a raya. Trato de mantenerlo enfocado. Julen rió suavemente. Es la misma cosa, créeme. Llevas trabajando con él más tiempo seguido que cualquiera de sus anteriores asistentes sin terminar llorando en el baño o renunciando por mensaje de texto. Antes de que Leocadia pudiera responder, una voz femenina interrumpió la conversación. «Señorita Ruiz». Una joven de aproximadamente 25 años se acercó tímidamente, sus manos temblando mientras sostenía una carpeta. «Soy Elena Voss, del Departamento de Contabilidad. Necesito hablar con usted». Leocadia notó inmediatamente la palidez de la chica y las ojeras que marcaban su rostro. «Por supuesto. Siéntese». Elena miró nerviosamente a Julen, quien se puso de pie discretamente. «Las dejo solas. Leocadia, nos vemos en la reunión de las 3». Cuando se alejó, Elena se dejó caer en la silla como si hubiera estado sosteniendo el peso del mundo. «Señorita Ruiz, no sé qué hacer. El señor Hartung me pidió que alterara algunos números en el informe trimestral. Nada ilegal, solo presentar las cifras de manera más favorable para la junta de accionistas. Pero si hago eso, ¿qué tipo de alteraciones? Reclasificar ciertos gastos operativos como inversiones de capital. Técnicamente correcto, pero éticamente». Se mordió el labio. «Mi padre perdió su trabajo el año pasado por algo similar. No puedo». Leocadia sintió que se le tensaban los músculos. Conocía ese tipo de maniobras contables, legales en la superficie, pero diseñadas para engañar a inversores y accionistas. «¿Tiene la solicitud por escrito?» Elena negó con la cabeza. «Fue verbal. Dijo que era una práctica estándar de la empresa». «No lo es». Leocadia se puso de pie. «Venga conmigo». «¿A dónde vamos?» «A aclarar las cosas». Caminaron hasta la oficina de Maximilian, donde él revisaba contratos con la concentración de un cirujano. Al verlas entrar, frunció el ceño. «Señorita Ruiz, no recuerdo haber programado ninguna reunión». «No la programó». Leocadia se plantó frente a su escritorio. «Necesitamos hablar sobre las instrucciones que le dio a Elena Voss». La expresión de Maximilian se endureció instantáneamente. «Señorita Voss, ¿puede retirarse?» «No, no puede». Leocadia mantuvo su posición. «No hasta que aclaremos esto». «Disculpe». Las prácticas contables que le pidió implementar podrían interpretarse como manipulación de estados financieros. Elena tiene derecho a una explicación clara antes de proceder. El silencio que siguió fue tan denso que Elena parecía haber dejado de respirar completamente. Maximilian se levantó lentamente, rodeando el escritorio hasta quedar frente a Leocadia. Su altura la obligaba a inclinar la cabeza hacia atrás, pero ella sostuvo su mirada sin vacilar. «Señorita Voss, salga de mi oficina. Ahora». Elena prácticamente corrió hacia la puerta, pero antes de salir, murmuró un gracias casi inaudible dirigido a Leocadia. Cuando se quedaron solos, Maximilian caminó hasta la ventana, manteniendo la espalda hacia ella. ¿Tiene alguna idea de lo que acaba de hacer? Proteger a una empleada de una orden éticamente cuestionable.
Desafiar mi autoridad delante de una subordinada. Se volvió bruscamente. Convertirme en objeto de rumores y especulaciones. Si sus órdenes fueran éticamente sólidas, no tendría que preocuparse por los rumores. Maximilian cerró la distancia entre ellos en 3 pasos largos, hasta que Leocadia pudo ver las motas doradas en sus ojos azules. Está jugando con fuego, señorita Ruiz, y usted está jugando con la reputación de su empresa. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero simplemente se alejó hacia su escritorio. Puede irse. Leocadia asintió y se dirigió hacia la puerta, pero su voz la detuvo cuando ya tenía la mano en el picaporte. La próxima vez que quiera darme lecciones de ética, hágalo en privado. La próxima vez que quiera que guarde silencio sobre algo cuestionable, no lo haga. Esa tarde, mientras Leocadia organizaba los archivos de la semana, Julen se acercó a su escritorio. Su expresión había perdido toda la calidez anterior. ¿Podemos hablar? La condujo hasta una sala de reuniones vacía y cerró la puerta tras ellos. ¿En qué estás pensando? En hacer mi trabajo. Tu trabajo no incluye convertirte en la conciencia moral de Maximilian Hartung. Julen se pasó una mano por el cabello. Leocadia, me caes bien. Eres inteligente, competente y tienes agallas, pero también eres nueva aquí. ¿Y eso qué significa? Significa que no entiendes las dinámicas de poder que existen en esta empresa. Maximilian no es solo tu jefe, es un hombre acostumbrado a ganar siempre sin excepción. Y cuando alguien lo desafía públicamente, ¿qué? ¿Me despedirá? Peor. Julen se sentó en el borde de la mesa. Te convertirá en su proyecto personal. Tratará de quebrarte, de demostrarse a sí mismo que puede controlar incluso a la persona más obstinada. Leocadia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero mantuvo la compostura. No soy tan fácil de quebrar. Eso es exactamente lo que lo emocionará. Julen la miró directamente a los ojos. El juego es peligroso y tú no sabes las reglas todavía. La advertencia resonó en la mente de Leocadia mientras regresaba a su escritorio. Pero mientras organizaba los últimos documentos del día, no pudo evitar preguntarse si acaso no quería conocer esas reglas para poder cambiarlas. El gran hotel Adlon brillaba bajo las luces doradas de sus arañas de cristal cuando Leocadia atravesó el vestíbulo principal. La gala anual de Hartung Enterprises congregaba a la élite empresarial berlinesa, y ella había decidido que su presencia sería imposible de ignorar. Su vestido negro de corte sencillo pero elegante contrastaba deliberadamente con los diseños ostentosos que lucían las demás invitadas. Sin joyas llamativas ni complementos excesivos, Leocadia había optado por una sofisticación discreta que hablaba más alto que cualquier marca de lujo. Señorita Ruiz, la voz de Hermann Kloss la interceptó antes de que pudiera localizar su mesa. No esperaba verla aquí. Los asistentes personales también están invitados a eventos corporativos, señor Kloss. Su sonrisa fue cortés pero firme. Al menos los que permanecen en el puesto más de una semana. El director financiero no pudo ocultar su irritación ante la referencia sutil a su desacuerdo en la sala de juntas. Por supuesto, disfrute la velada. Mientras se alejaba, Leocadia notó las miradas que la seguían. Conversaciones susurrantes se detenían a su paso, y más de una pareja de ojos la evaluaba con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. La famosa domadora de leones. Una mujer rubia de mediana edad se acercó con una copa de champaña en la mano. Soy Ingrid Müller, esposa del senador Müller. He oído cosas fascinantes sobre usted. ¿Qué tipo de cosas? Que logró lo imposible, hacer que Maximilian Hartung la mantenga como asistente más de 2 semanas. Su sonrisa era afilada como un cuchillo. Dígame, ¿cuál es su secreto? ¿Seduce a los hombres poderosos como estrategia profesional? Leocadia sintió que se le tensaban los músculos, pero mantuvo la compostura. Mi secreto es hacer mi trabajo competentemente. Quizás debería intentarlo alguna vez. Ingrid palideció visiblemente, pero antes de que pudiera responder, una mano firme se posó en el hombro de Leocadia. Señora Müller, veo que ya conoce a mi asistente. La voz de Maximilian cortó la tensión como una espada.
«Leocadia, necesito hablar con usted». La condujo hacia un rincón menos concurrido del salón, su mano aún descansando ligeramente en su espalda. El contacto envió ondas de electricidad a través de la tela del vestido. No tenía que defenderme. No la estaba defendiendo. Maximilian se volvió para enfrentarla y ella notó que había algo diferente en su mirada. Estaba protegiendo mi reputación. No puedo permitir que mi personal sea insultado en eventos públicos. ¿Su personal? Se detuvo, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. Mi asistente. Durante las siguientes 2 horas, Leocadia navegó por el evento con una gracia que sorprendió incluso a sus detractores. Conversó con inversores sobre mercados emergentes, debatió políticas comerciales con diplomáticos y logró que 3 ejecutivos de empresas competidoras expresaran interés en posibles colaboraciones. Pero a lo largo de toda la noche, fue consciente de una presencia constante. Maximilian la observaba desde cualquier punto del salón donde se encontrara. Sus ojos la seguían cuando hablaba con otros hombres, se endurecían cuando alguien se acercaba demasiado y brillaban con algo parecido al orgullo cuando ella manejaba con destreza las conversaciones más complicadas. Está causando sensación. Julen apareció a su lado durante el postre. Medio salón la odia y la otra mitad quiere contratarla. ¿Y usted en qué mitad está? En la que se pregunta si sabe lo que está haciendo. Su expresión se volvió seria. Maximilian no le ha quitado los ojos de encima en toda la noche, y cuando mira a alguien de esa manera, ¿de qué manera? Como si fuera suya. El evento comenzó a dispersarse cerca de la medianoche. Leocadia se dirigía hacia la salida cuando una mano la detuvo en el vestíbulo. «Mi chofer la llevará a casa». Maximilian estaba a pocos centímetros de ella, tan cerca que podía percibir el aroma de su perfume mezclado con el whisky que había bebido durante la cena. «¿Puedo tomar un taxi?» No es una sugerencia. Caminaron en silencio hacia el Mercedes negro que los esperaba, pero en lugar de subir al vehículo, Maximilian la condujo hacia una terraza lateral del hotel. La brisa nocturna agitaba ligeramente su cabello mientras se detenían junto a la balaustrada de mármol. Fue impresionante esta noche. Leocadia lo miró sorprendida. ¿Es un cumplido? Es un hecho. Se acercó un paso más. Manejó a esas víboras mejor que ejecutivos con 20 años de experiencia. ¿Víboras? Las esposas de los senadores, los socios menores que buscan ascender a través de chismes, los inversores que piensan que pueden intimidar a cualquiera que consideren inferior. Sus ojos brillaban bajo la luz de las farolas. Pero usted no se dejó intimidar. Nunca lo hago. Lo sé. Su voz se volvió más ronca. Es lo que me... Se detuvo abruptamente, pero la distancia entre ellos había desaparecido casi por completo. Leocadia podía ver cada detalle de su rostro, la línea tensa de su mandíbula, el pulso que latía en su cuello, la forma en que sus ojos se oscurecían mientras la miraba. «¿Qué le qué, señor Hartung?» Maximilian levantó una mano, rozando apenas su mejilla con los nudillos. El contacto fue tan leve que podría haber sido imaginado, pero envió ondas de calor a través de todo su cuerpo. «Lo que me está volviendo loco». Se inclinó hacia ella, y por un momento, Leocadia creyó que la besaría. Sus labios estaban a centímetros de distancia, su respiración se había vuelto irregular, y el mundo parecía haberse reducido al espacio infinitesimal que los separaba. Pero entonces, Maximilian se apartó bruscamente, como si hubiera sido quemado. «Aún no». Las palabras salieron de sus labios como una confesión arrancada a la fuerza. Se alejó varios pasos, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Leocadia lo observó durante varios segundos, sintiendo cómo la decepción y algo más peligroso se mezclaban en su pecho. ¿Miedo o orgullo? Maximilian se volvió para mirarla, pero no respondió. En lugar de eso, llamó a su chofer con un gesto y se dirigió hacia el Mercedes sin mirar atrás. Leocadia permaneció en la terraza varios minutos más, tocándose la mejilla donde él había rozado su piel, preguntándose qué significaba exactamente «aún no» y si estaba preparada para averiguarlo. Los números no cuadraban. Leocadia había repasado los informes financieros 3 veces y cada revisión confirmaba su sospecha inicial.
Alguien había estado manipulando las cuentas de manera sistemática durante los últimos 6 meses. Era viernes por la tarde cuando finalmente reunió el valor para golpear la puerta de la oficina de Maximilian. Había pasado una semana desde la gala, una semana de silencios tensos y miradas cargadas que ninguno de los dos se atrevía a abordar directamente. «Adelante». Lo encontró revisando contratos, su concentración tan intensa que no levantó la vista hasta que ella carraspeó suavemente. «Señorita Ruiz». Su voz sonó más formal de lo habitual. «¿Qué necesita?» «Que revise esto». Colocó una carpeta sobre su escritorio. «He encontrado discrepancias en los informes trimestrales». Maximilian frunció el ceño mientras abría la carpeta. Sus ojos se movieron rápidamente por las cifras marcadas con rotulador rojo, y Leocadia notó cómo su expresión se endurecía gradualmente. ¿Dónde encontró esto? En los archivos digitales del Departamento de Contabilidad. Las transferencias están codificadas como gastos operativos, pero si rastrea los números de referencia, verá que el dinero se desvía hacia cuentas subsidiarias que no aparecen en los balances principales. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente 2 millones de euros en los últimos 6 meses. Maximilian se recostó en su silla, cerrando la carpeta con un movimiento brusco. Por primera vez desde que lo conocía, Leocadia lo vio parecer realmente vulnerable. ¿Se lo ha mencionado a alguien más? No, vine directamente a usted. El silencio se extendió entre ellos durante varios minutos. Maximilian se puso de pie y caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad como si buscase respuestas en el horizonte. Su análisis es correcto. Su voz sonó cansada. He estado evitando confrontar esta situación durante semanas. ¿Evitando? Esperando estar equivocado. Se volvió para enfrentarla. Las cuentas subsidiarias pertenecen a una consultora externa que contraté hace un año. La directora era alguien en quien confiaba implícitamente. Leocadia notó la forma en que había corregido el tiempo verbal y algo en su tono la alertó. ¿La conocía bien? Maximilian rió amargamente. Katharina Bauer. Fue mi asistente personal durante 3 años antes de fundar su propia empresa. Inteligente, eficiente, leal. O eso creía. Se acercó a su escritorio y sacó una fotografía de uno de los cajones. La imagen mostraba a una mujer rubia de aproximadamente 30 años, sonriendo junto a Maximilian en lo que parecía ser un evento corporativo. La contraté como consultora porque confiaba en su juicio. Le di acceso a información privilegiada, códigos de autorización, cuentas bancarias. Su voz se quebró ligeramente. Creí que podía depender de ella. ¿Eran cercanos? Maximilian la miró directamente a los ojos. Éramos amantes. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían hacia todas las conversaciones no verbalizadas que habían estado evitando. Entiendo. No entiende. Se acercó a ella, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. Me hizo creer que me amaba. Durante 2 años me convenció de que era diferente, de que podía confiar en alguien sin reservas, y al final lo traicionó. Al final demostró que tenía razón desde el principio, que confiar en cualquiera es una debilidad que no puedo permitirme. Leocadia sintió cómo se le apretaba el pecho ante la desesperanza que transparentaba su voz. ¿Por eso no quiere que nadie se acerque demasiado? Por eso no puedo permitir que nadie se acerque demasiado. La distancia entre ellos se había reducido hasta que apenas cabía un suspiro. Especialmente usted. ¿Yo? Usted que me desafía en cada conversación. Usted que me hace cuestionar decisiones que he tomado durante años. Usted que me está volviendo loco con solo existir en el mismo espacio que yo. El corazón de Leocadia se aceleró, pero mantuvo la voz firme. No soy Katharina. Lo sé. Eso es exactamente lo que me aterroriza. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Hermann Kloss entró sin golpear, seguido por 2 miembros más del consejo directivo. Maximilian, necesitamos hablar sobre los informes de Bauer Consulting. Hemos detectado algunas irregularidades. Se detuvo al ver a Leocadia junto al escritorio, la carpeta de evidencias aún abierta entre ellos. Señorita Ruiz,
Su voz goteó desdén. No debería estar archivando documentos en lugar de revisar informes financieros confidenciales. Maximilian se irguió inmediatamente, interponiéndose entre Hermann y Leocadia. La señorita Ruiz descubrió las irregularidades que ustedes tardaron meses en detectar. Si hubiéramos seguido su análisis inicial sobre las inversiones latinoamericanas, en lugar de perder el tiempo con procedimientos burocráticos, habríamos evitado esta situación completamente. Maximilian, no puedes permitir que una secretaria no es una secretaria. La voz de Maximilian cortó el aire como una navaja. Es mi asistente personal y su análisis financiero es más preciso que el de la mitad de este consejo. Si tienen un problema con eso, pueden presentar su renuncia. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Hermann intercambió miradas con sus colegas antes de dirigirse hacia la puerta. Hablaremos de esto más tarde, Maximilian. Cuando se quedaron solos, Leocadia lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. No tenía que hacer eso. Sí tenía que hacerlo. Se pasó una mano por el cabello. Pero eso no cambia el hecho de que no podemos ¿qué? Permitir que esto se convierta en algo más de lo que ya es. Leocadia se acercó a él lentamente hasta que pudo ver las motas doradas en sus ojos azules. ¿Y qué es exactamente lo que ya es? Maximilian la miró durante largos segundos, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Una complicación que no puedo permitirme. Una complicación o una oportunidad. Para alguien como yo, son la misma cosa. Leocadia extendió la mano y tocó ligeramente su brazo. Él no se apartó, pero tampoco se acercó. Yo no vine a destruirte, Maximilian. Su voz era suave pero firme. Vine a demostrarte que no todos fallan. La confesión flotó entre ellos como una promesa y una amenaza a la vez. Maximilian cerró los ojos, como si las palabras le hubieran causado dolor físico. Eso es exactamente lo que me da más miedo. Cuando abrió los ojos nuevamente, Leocadia vio en ellos algo que no había visto antes. Esperanza. Una esperanza frágil y aterrorizada, pero esperanza al fin. Y por primera vez desde que había llegado a Berlín, se preguntó si acaso no había subestimado la complejidad del corazón del hombre que estaba tratando de entender. Las luces de Berlín titilaban a través de los ventanales cuando el reloj marcó las 11 de la noche. La oficina se había vaciado horas atrás, pero Maximilian y Leocadia permanecían hundidos en montañas de documentos legales relacionados con el caso Katharina Bauer. Necesitamos revisar todos los contratos que firmó en los últimos 18 meses. Maximilian se masajeó las sienes, la fatiga visible en cada línea de su rostro. Cualquier acuerdo, cualquier autorización, cualquier transferencia. Leocadia levantó la vista del expediente que había estado examinando. Ya llevamos 6 horas. ¿No podemos continuar mañana? No puedo permitir que esto se extienda más tiempo. Cada día que pase, más dinero desaparece. Se puso de pie y caminó hasta la cafetera, sirviendo 2 tazas de café que ya habían perdido todo sabor. Además, no podría dormir sabiendo que... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo demasiado personal. ¿Sabiendo qué? Maximilian regresó con las tazas, colocando una frente a ella, antes de tomar asiento en la silla adyacente en lugar de detrás de su escritorio. La proximidad hizo que Leocadia fuera consciente del aroma de su colonia, mezclado con el cansancio de la jornada laboral. Sabiendo que confié en la persona equivocada. Otra vez. Sus dedos se rozaron cuando él le pasó la taza, un contacto tan breve que podría haber sido accidental, pero que envió ondas de electricidad por el brazo de Leocadia. No puede culparse por confiar en alguien. ¿No puedo? Una sonrisa amarga curvó sus labios. Mi padre me enseñó que confiar es un lujo que los líderes no pueden permitirse. Debí recordar esa lección. Su padre suena como un hombre muy solitario. Lo era. Murió solo en esta misma oficina, trabajando en un domingo por la noche, rodeado de éxitos financieros, pero sin una sola persona que genuinamente se preocupara por él. Leocadia estudió su perfil mientras él contemplaba la ciudad a través del ventanal. ¿Es eso lo que quiere para usted? Es lo que es más seguro. Seguro no es lo mismo que correcto. Maximilian se volvió para mirarla,
y en sus ojos había una vulnerabilidad que no había mostrado antes. ¿Y qué sabe usted sobre lo correcto? ¿Sobre confiar en las personas? La pregunta tocó una fibra sensible que Leocadia había mantenido cuidadosamente protegida. Bajó la mirada hacia su taza de café, buscando valor en las profundidades del líquido oscuro. Sé lo que es esperar que alguien regrese y nunca hacerlo. ¿Su padre? Mi padre era un hombre encantador cuando estaba presente. Llegaba a casa con flores para mi madre y regalos para mí. Llenaba la casa de risas y promesas. Su voz se volvió distante y luego desaparecía durante semanas, a veces meses. Maximilian no dijo nada, pero se inclinó ligeramente hacia ella, una invitación silenciosa para continuar. Mi madre se paraba en la ventana cada noche, esperando verlo caminar por la calle. Yo hacía lo mismo. Una sonrisa triste curvó sus labios. Tenía 8 años cuando finalmente entendí que no iba a volver, que todas sus promesas eran solo palabras bonitas sin sustancia. ¿Qué pasó con él? Se fue con otra mujer, una más joven, sin una hija que fuera un recordatorio constante de responsabilidades que no quería asumir. Leocadia levantó la mirada hacia él. Mi madre murió 2 años después. Los médicos dijeron que fue su corazón, pero yo sé que fue la esperanza lo que la mató. Maximilian extendió la mano lentamente, cubriéndola de ella con sus dedos. El contacto fue deliberado esta vez, cálido y reconfortante. Lo siento. No necesita sentir pena por mí. Pero no retiró la mano. Esa experiencia me enseñó algo valioso. Nunca esperar nada de nadie. Si no esperas, no puedes ser decepcionada. Esa es una forma muy solitaria de vivir. Es una forma muy segura de vivir. Esbozó una sonrisa irónica. Parece que tenemos más en común de lo que pensaba. Los dedos de Maximilian se entrelazaron con los de ella, y por un momento, el mundo se redujo al espacio entre sus 2 sillas. ¿No se cansa? Su voz era apenas un susurro, de mantener a todo el mundo a distancia. ¿No se cansa usted de hacer lo mismo? Cada maldito día. La confesión flotó entre ellos como una admisión de derrota. Leocadia sintió como algo se movía en su pecho, algo peligroso y cálido que había estado tratando de ignorar desde la noche de la gala. ¿Por qué lo hace entonces? Porque es lo único que sé hacer. Sus ojos se encontraron con los de ella, hasta que usted llegó y comenzó a cambiar todas las reglas. Yo no cambié nada. Solo me negué a jugar según sus términos. Exactamente. Su pulgar acarició suavemente el dorso de su mano. Me desafía, me contradice, me vuelve loco de formas que no sabía que eran posibles. Y lo peor de todo es que me gusta. El corazón de Leocadia se aceleró. ¿Le gusta que lo vuelva loco? Me gusta sentir algo más que control y responsabilidad. Me gusta discutir con alguien que no tiene miedo de ganar. Me gusta... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. ¿Le gusta qué? Me gusta la forma en que me mira como si pudiera ver algo en mí que vale la pena conocer. La distancia entre ellos se había reducido gradualmente hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. Leocadia podía ver cada detalle de sus ojos, cada línea de cansancio que rodeaba sus párpados, cada tensión en su mandíbula. Maximilian, sé que esto es una mala idea. Su respiración se había vuelto irregular. Sé que podría destruir todo lo que hemos construido profesionalmente. Sé que podría lastimarnos a ambos de maneras irreparables. Entonces, ¿por qué? Porque por primera vez en años quiero arriesgarme a sentir algo real. Su mano libre se alzó para acariciar su mejilla, aunque sea el error más grande de mi vida. Leocadia cerró los ojos ante el contacto, dejando que la calidez de su palma se extendiera por su piel. ¿Y si no es un error? Entonces sería el primer milagro en el que creo desde que tenía 10 años. Se inclinó hacia ella y Leocadia sintió cómo su resolución se desmoronaba. Todas las promesas que se había hecho sobre mantenerse profesional, sobre no involucrarse emocionalmente, sobre proteger su corazón. Todo se evaporó ante la vulnerabilidad que veía en sus ojos. Leocadia. Sí, sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento mezclándose con el suyo. Un movimiento más y
Maximilian se apartó bruscamente, poniéndose de pie y alejándose hacia el ventanal como si hubiera sido quemado. «No puedo». Su voz sonó quebrada. «No puedo hacerte esto». ¿Hacerme qué? Convertirte en otra Catarina. Convertirte en alguien que termine odiándome por mi incapacidad de ser lo que necesitas. Leocadia se puso de pie lentamente, acercándose a él hasta que pudo ver su reflejo en el cristal junto al de ella. ¿Y si yo no necesito que seas nada más que lo que ya eres? Maximilian cerró los ojos, apoyando la frente contra el vidrio frío. Eres el único error que no puedo evitar. Las palabras salieron de sus labios como una confesión arrancada del alma, y Leocadia sintió cómo algo fundamental se rompía en su interior. Todas las defensas que había construido, todas las promesas que se había hecho sobre no depender de nadie, todo se desmoronó ante la honestidad brutal de esa admisión. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies, ambos sabiendo que acababan de cruzar una línea de la que no había retorno posible. La llegada de Miriam von Steiner a las oficinas de Hartung Enterprises fue anunciada por el repiqueteo de tacones Louboutin contra el mármol del vestíbulo. Leocadia levantó la vista de su escritorio cuando la mujer atravesó la planta ejecutiva como una tormenta elegantemente vestida de Chanel. Alta, rubia y con la confianza que solo otorga el dinero heredado, Miriam irradiaba el tipo de belleza fría que aparecía en las páginas de revistas de alta sociedad. Sus ojos azul hielo evaluaron el entorno con la familiaridad de quien había transitado esos pasillos durante años. ¿Dónde está Maximilian? Su acento alemán aristocrático cortó el aire sin dirigirse a nadie en particular. ¿Tiene cita? Leocadia se puso de pie, manteniendo un tono profesional, a pesar de la inmediata antipatía que sintió hacia la mujer. Miriam la miró como si acabara de notar la presencia de un insecto particularmente molesto. No necesito cita para ver a mi prometido. Ex prometido. La corrección salió de los labios de Leocadia antes de que pudiera detenerla. Una sonrisa helada curvó los labios de Miriam. «Ah, tú debes ser la famosa asistente. He oído cosas interesantes sobre ti». Antes de que Leocadia pudiera responder, la puerta de la oficina de Maximilian se abrió. Al verlo aparecer, sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero la expresión que cruzó el rostro de él al ver a Miriam fue de pura resignación. «Miriam, no esperaba verte aquí». Claramente. Sus ojos se deslizaron hacia Leocadia con desdén calculado. «¿Podemos hablar en privado?» Maximilian vaciló por un momento, su mirada encontrándose brevemente con la de Leocadia antes de asentir. «Por supuesto. Pasa». La puerta se cerró tras ellos con un clic que resonó como una sentencia. Leocadia intentó concentrarse en su trabajo, pero las voces que se filtraban a través de las paredes de cristal eran imposibles de ignorar. Durante la siguiente hora, el tono de la conversación fue escalando gradualmente. Palabras como fusión, consorcio familiar y reputación llegaban fragmentadas hasta sus oídos. Cuando finalmente la puerta se abrió, la tensión era tan densa que parecía sólida. «Piénsalo bien, Maximilian». Miriam emergió de la oficina con la compostura intacta, pero sus ojos brillaban con triunfo frío. La oferta del consorcio von Steiner no estará disponible indefinidamente. Se detuvo junto al escritorio de Leocadia, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Y tú, querida, deberías comenzar a buscar otro trabajo. Las cosas van a cambiar muy pronto aquí». Cuando Miriam se alejó, Leocadia encontró a Maximilian de pie junto a la ventana, sus hombros tensos como cuerdas de piano afinadas al máximo. ¿Qué quería? Lo que siempre quiere, control. Se volvió hacia ella y Leocadia vio algo en sus ojos que no había visto antes. Derrota. Su familia quiere fusionarse con Hartung Enterprises. Es una oferta que podría salvar la empresa después del desastre de Catarina. Pero viene con condiciones. Se acercó a su escritorio, tomando asiento como si llevara el peso del mundo en los hombros. La primera es que nos casemos. La segunda es que tú seas despedida inmediatamente. El corazón de Leocadia se detuvo por completo. ¿Qué? Miriam considera que eres una influencia inadecuada.
un elemento disruptivo que no encaja con la imagen que quieren proyectar para la nueva empresa fusionada. ¿Y usted qué le dijo? Maximilian guardó silencio durante tanto tiempo que Leocadia comenzó a temer la respuesta. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago helado. Leocadia sintió cómo algo se rompía en su interior, algo que había estado creciendo silenciosamente durante las últimas semanas. Entiendo. No, no entiendes. Se puso de pie bruscamente. No tienes idea de lo que esto significa. Significa que tiene que elegir entre la empresa que ha construido toda su vida y una asistente problemática que conoce desde hace un mes. Significa que tengo que elegir entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Su voz se quebró ligeramente. Entre la responsabilidad hacia cientos de empleados y hacia... Se detuvo, pero las palabras no dichas flotaron entre ellos como un fantasma. ¿Hacia qué, Maximilian? Hacia la única persona que me ha hecho sentir vivo en años. Leocadia cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. Cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. Entonces no hay decisión que tomar. Se puso de pie, dirigiéndose hacia su escritorio para recoger sus pertenencias personales. Renuncio. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto. Comenzó a guardar sus cosas en su bolso. No voy a ser la causa de que pierda su empresa. No puedes renunciar. Claro que puedo. Su voz se mantuvo firme a pesar del caos emocional que sentía. Y lo estoy haciendo. Maximilian se acercó a ella, tomándola del brazo con suavidad pero firmeza. Leocadia, escúchame. No. Se liberó de su agarre. Usted mismo lo dijo, no puede permitirse debilidades. Yo me he convertido en una debilidad para usted. Eres todo menos una debilidad. Soy exactamente eso. Le extendió una carpeta. Aquí están todos los proyectos en los que estaba trabajando, organizados por prioridad. Julen puede continuar con la mayoría de ellos. No voy a permitir que hagas esto. No tiene elección. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Y yo tampoco. Se volvió para mirarlo una última vez, memorizando cada detalle de su rostro. Fue un honor trabajar con usted, señor Hartung. Leocadia. Pero ella ya había salido, cerrando la puerta tras de sí con una finalidad que resonó por toda la oficina. Maximilian se quedó inmóvil durante varios minutos, mirando la puerta por la que había desaparecido la mujer que había trastornado completamente su mundo ordenado. Lentamente, se dirigió hacia el escritorio de ella, ahora vacío excepto por el teléfono y la computadora corporativa. Su silla seguía ligeramente apartada del escritorio, como si ella hubiera tenido intención de regresar. El aroma sutil de su perfume aún flotaba en el aire, mezclándose con el eco de sus últimas palabras. Se sentó en la silla que había sido de ella, pasando las manos por la superficie del escritorio donde había trabajado durante las últimas semanas. Donde había desafiado cada una de sus decisiones, había mejorado cada uno de sus procesos, había cambiado fundamentalmente la forma en que veía su propia empresa. El silencio de la oficina se sentía opresivo ahora, como si hubiera perdido algo esencial para su funcionamiento. Miró hacia su propia oficina, donde los documentos de la fusión von Steiner esperaban su firma, y luego hacia la silla vacía frente a él. La perdí. Las palabras salieron como un susurro quebrado, sin haberla tenido. Por primera vez en años, Maximilian Hartung se permitió sentir el peso completo de una decisión que no había tomado, pero que las circunstancias habían tomado por él. Y en el silencio de la oficina vacía, se preguntó si salvar su empresa valía la pena, si significaba perder la única persona que lo había hecho sentir completamente vivo. 3 días habían pasado desde que Leocadia abandonó Hartung Enterprises, y su pequeño apartamento en Prenzlauer Berg se había convertido en una prisión autoimpuesta. Las cortinas permanecían cerradas, los platos se acumulaban en el fregadero, y ella alternaba entre revisar ofertas de trabajo en línea y quedarse inmóvil en el sofá, reviviendo cada momento de su último día en la oficina. El timbre sonó a las 8 de la noche del viernes, cortando el silencio como una navaja.
Leocadia no esperaba a nadie, y por un momento consideró simplemente ignorarlo, pero la insistencia de quien llamaba la obligó finalmente a levantarse. Cuando abrió la puerta, encontró a Maximilian de pie en el pasillo, empapado por la lluvia berlinesa. Su traje perfectamente planchado estaba arrugado, su cabello usualmente impecable goteaba agua, y sus ojos tenían la apariencia de alguien que no había dormido en días. «¿Qué hace aquí? Necesito hablar contigo». «No hay nada que hablar». «Ya tomé mi decisión». Intentó cerrar la puerta, pero él colocó la mano contra la madera, deteniéndola. «Por favor». La palabra salió quebrada, desesperada, tan diferente del hombre controlado que conocía que Leocadia sintió cómo se le apretaba el pecho. Después de un momento de vacilación, se apartó para dejarlo entrar. Maximilian entró lentamente, sus ojos recorriendo el modesto espacio con curiosidad. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con libros antiguos, fotografías familiares y plantas que prosperaban junto a las ventanas. Es exactamente como imaginé que sería. ¿Qué es lo que quiere Maximilian? Se volvió para enfrentarla, y Leocadia vio algo en su expresión que la desarmó completamente. Vulnerabilidad pura. «Quiero que regreses». «No puedo». «Lo sabe». Rechacé la fusión. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Leocadia lo miró fijamente, segura de haber escuchado mal. «¿Qué?» «Le dije a Miriam que Hartung Enterprises no necesita su dinero, que encontraríamos otra forma de superar la crisis financiera». Eso es una locura. Su empresa necesita esa fusión. Mi empresa me necesita a mí tomando decisiones correctas, no decisiones dictadas por chantajes emocionales. Se acercó un paso. Y la decisión correcta es mantener a la persona más competente que he conocido en años. Leocadia sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero se obligó a mantener la distancia emocional. No puede arriesgar cientos de empleos por una asistente. No lo hago por una asistente. Otro paso hacia ella. Lo hago por la mujer que me enseñó que tener razón es más importante que tener la última palabra. Por la mujer que me demostró que la confianza no es una debilidad cuando se deposita en la persona correcta. Maximilian. Lo hago por la mujer de la que me enamoré sin darme cuenta. El mundo pareció detenerse. Leocadia sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejándola sin capacidad de respirar. «No digas eso». «¿Por qué no? Es la verdad». Se acercó hasta que solo unos centímetros los separaban. «Te amo, Leocadia. Amo tu obstinación, tu inteligencia, la forma en que desafías cada una de mis decisiones estúpidas. Amo que no te impresiones con mi dinero o mi poder. Amo que me veas como el hombre que podría ser, no solo como el que soy». Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «No puedes amarme. Ni siquiera me conoces realmente. Conozco todo lo que importa». Levantó las manos para enmarcar su rostro, sus pulgares limpiando suavemente las lágrimas. «Sé que prefieres el té al café cuando está nerviosa. Sé que reorganizas los archivos cuando necesitas pensar. Sé que tu sonrisa cambia completamente cuando es genuina, no profesional. Eso no es amor, es observación. Sé que tu padre te abandonó cuando tenías 8 años y que por eso construiste muros tan altos que la mayoría de la gente ni siquiera intenta escalarlos». Su voz se volvió más suave. «Sé que tienes miedo de depender de alguien porque la última vez que lo hiciste, esa persona desapareció sin explicación». Más lágrimas se derramaron y Leocadia sintió como sus defensas se desmoronaban una por una. «También sé que eres la mujer más valiente que he conocido, porque a pesar de todo ese miedo, sigues eligiendo arriesgarte. Te arriesgaste conmigo desde el primer día». «No». «Sí». Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento. «Te arriesgaste cada vez que me desafiaste, cada vez que me contradijiste, cada vez que me mostraste que era posible confiar en alguien sin perder control». Leocadia cerró los ojos, sintiendo cómo la calidez de sus manos se extendía por su rostro. «¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si no soy lo que necesitas? Ya eres más de lo que merezco».
Cuando abrió los ojos lo encontró mirándola con una intensidad que la atravesó hasta el alma. Maximilian, déjame demostrarte que no todos los hombres desaparecen. Déjame demostrarte que algunos luchan por lo que aman. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Pero Leocadia no se movió. En lugar de eso, se alzó sobre las puntas de los pies para encontrarse con él a medio camino. El beso fue diferente a todo lo que había imaginado. No fue desesperado o apasionado, sino tierno, casi irreverente, como si él entendiera exactamente lo que le costaba confiar en ese momento de vulnerabilidad. Cuando se separaron, ambos estaban respirando de forma irregular. No sé cómo hacer esto. Su voz era apenas un susurro. No sé cómo confiar en que no vas a desaparecer cuando las cosas se compliquen. No necesitas saberlo todo de una vez. Apoyó su frente contra la de ella. Solo necesitas darme la oportunidad de demostrártelo día a día. ¿Y la empresa? ¿La fusión? Encontraremos otra manera. Siempre hay otra manera cuando tienes a las personas correctas a tu lado. Leocadia estudió su rostro, buscando cualquier signo de duda o insinceridad. Solo encontró la misma determinación que había visto cuando enfrentaba decisiones comerciales imposibles. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Tomó sus manos entre las suyas. Pero hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? No vuelvas como mi asistente. Una sonrisa lenta curvó sus labios. Vuelve como mi socia. Leocadia lo miró con los ojos muy abiertos, segura de haber escuchado mal. ¿Socia? Socia en todo. En la empresa, en las decisiones, en la vida. Sus ojos brillaron con algo que parecía esperanza. Si estás dispuesta a arriesgarte conmigo. Por primera vez en días, Leocadia sintió como si pudiera respirar completamente. Una sonrisa genuina, no profesional, iluminó su rostro. Esa, señor Hartung, podría ser la propuesta más inteligente que ha hecho en semanas. Y cuando él la besó nuevamente, esta vez con toda la pasión contenida de las últimas semanas, Leocadia finalmente entendió la diferencia entre esperar que alguien regrese y elegir construir algo juntos desde el principio. El lunes por la mañana, cuando Leocadia atravesó las puertas de cristal de Hartung Enterprises, los murmullos se extendieron por el vestíbulo como ondas en un estanque. Llevaba un traje gris oscuro que proyectaba autoridad, y en lugar de dirigirse hacia el área de asistentes, se encaminó directamente hacia la sala de juntas ejecutiva. Maximilian la esperaba junto a los ventanales, pero ya no era solo su jefe, era su socio, en todos los sentidos de la palabra. La sonrisa que intercambiaron fue breve, pero cargada de significado. ¿Estás lista?, preguntó él en voz baja. He estado lista desde el primer día. La puerta se abrió y los miembros del consejo directivo comenzaron a llegar. Hermann Kloss fue el primero en notar su presencia, y su expresión se endureció inmediatamente. Señorita Ruiz, no esperaba verla aquí. Buenos días, Hermann. Su tono fue cordial, pero firme. Espero que hayamos podido superar nuestros malentendidos anteriores. Julen entró a continuación y su rostro se iluminó al verla. Durante los últimos días, él había sido quien mantuvo la empresa funcionando mientras Maximilian navegaba por su crisis personal. Leocadia, qué bueno verte de vuelta. Gracias, Julen. Tu trabajo durante mi ausencia fue excepcional. Cuando todos estuvieron sentados, Maximilian tomó la palabra. Caballeros, como saben, he tomado algunas decisiones importantes durante la última semana. La primera es que rechacé definitivamente la propuesta de fusión del consorcio von Steiner. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. La segunda es que Leocadia Ruiz se unirá a nosotros como directora de estrategia corporativa, con poder de voto en este consejo. El silencio que siguió fue absoluto. Hermann se puso de pie bruscamente. Maximilian, esto es inaceptable, no puedes. Puedo y lo hago. La voz de Maximilian cortó cualquier protesta. Los resultados hablan por sí solos. En 4 semanas, Leocadia identificó la malversación de Catarina, optimizó nuestros procesos operativos en un 20% y evitó una inversión desastrosa en Latinoamérica. Pero es solo una asistente.
Era una asistente. Leocadia se puso de pie colocando una carpeta sobre la mesa. Ahora soy su nueva socia y mi primera contribución es esta: una propuesta de reestructuración financiera que nos permitirá superar la crisis sin fusiones externas. Abrió la carpeta, revelando gráficos detallados y proyecciones financieras que había estado preparando durante el fin de semana. En lugar de depender del capital von Steiner, propongo una combinación de emisión de bonos corporativos, venta estratégica de activos no productivos y asociación con 3 empresas tecnológicas emergentes que he identificado. Los números eran impecables, las proyecciones, conservadoras pero prometedoras. Incluso Hermann tuvo que admitir a regañadientes que el plan tenía mérito. ¿Y si falla?, preguntó otro miembro del consejo. Entonces asumiremos la responsabilidad juntos. Maximilian se puso de pie junto a ella. Pero no fallará. La reunión se extendió durante 2 horas más, con Leocadia respondiendo cada pregunta, desarmando cada objeción, demostrando que su nombramiento no era favoritismo, sino pura competencia profesional. Cuando el consejo finalmente votó, el resultado fue 5 a favor, 2 en contra. Hermann y otro miembro conservador mantuvieron su oposición, pero la mayoría reconoció la solidez de los argumentos. Después de que los demás se retiraran, Julen se acercó a ellos con una sonrisa genuina. «Felicidades a ambos», extendió la mano hacia Leocadia. «Y gracias por la recomendación para el puesto de vicepresidente. Te lo ganaste durante la crisis». Leocadia estrechó su mano. «La empresa necesita líderes como tú». Cuando se quedaron solos, Maximilian se acercó a la ventana donde todo había comenzado semanas atrás. No fue tan difícil como esperaba. El consejo nunca fue el verdadero obstáculo. Leocadia se unió a él. El verdadero obstáculo llegará esta tarde. Como si hubiera sido convocada por sus palabras, Miriam von Steiner apareció en la puerta de la sala de juntas. Esta vez no llevaba la confianza arrogante de la semana anterior. Sus ojos fríos se posaron en Leocadia con algo parecido al odio puro. «Veo que has tomado tu decisión final, Maximilian». «La tomé hace tiempo. Solo tardé en reconocerlo». Miriam entró lentamente, evaluando la nueva dinámica entre ellos. «¿Realmente crees que esta persona puede reemplazar todo lo que mi familia puede ofrecerte?» «No necesita reemplazar nada». Leocadia se volvió para enfrentarla. «Solo necesita añadir valor real en lugar de amenazas vacías». ¿Amenazas vacías? Su propuesta de fusión dependía completamente de crear una crisis artificial, retirar el capital, presionar a los proveedores, extender rumores sobre inestabilidad financiera. Leocadia sonrió fríamente. ¿Realmente pensó que no investigaríamos las coincidencias? La máscara de compostura de Miriam se resquebrajó ligeramente. No sabes de qué estás hablando. Sé exactamente de qué hablo. Tengo documentos que demuestran cómo su familia manipuló el mercado para crear la necesidad de su propia solución. Leocadia sacó una tablet de su bolso. También tengo registros de las llamadas que hizo a los clientes principales de Hartung, sembrando dudas sobre nuestra estabilidad. Maximilian miró a Leocadia con asombro. Durante el fin de semana, mientras él había estado concentrado en sus emociones, ella había estado trabajando para proteger la empresa. «Esto es ridículo». «Es inteligente». Leocadia guardó la tablet. «Pero no tan inteligente como pensaba. La diferencia entre usted y yo, Miriam, es que yo construyo soluciones reales, mientras usted solo manipula problemas». Miriam las miró a ambos durante largos segundos antes de dirigirse hacia la puerta. «Esto no ha terminado». «Sí, sí ha terminado». La voz de Maximilian fue final. «Y si vuelve a interferir con mi empresa o con mi personal, esos documentos que mencionó Leocadia encontrarán su camino hacia la prensa financiera». Cuando Miriam se fue, el silencio en la sala fue diferente. No era tenso o incómodo, sino completo, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente hubieran encajado en su lugar. ¿Cuándo investigaste todo eso? El sábado y el domingo. Mientras tú procesabas tus emociones, yo me aseguré de que tuviéramos munición para defendernos. Maximilian se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. «¿Cómo es posible que seas real?
porque alguien necesita mantener los pies en la tierra mientras tú conquistas el mundo. La sonrisa que intercambiaron fue diferente a todas las anteriores. No había tensión sexual, ni juegos de poder, ni miedo al futuro. Solo reconocimiento mutuo, respeto y algo más profundo que ambos finalmente se permitían sentir. Leocadia se volvió hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Esta vez no estaba mirando desde afuera hacia adentro. Esta vez pertenecía exactamente donde estaba. Cuando se volvió hacia Maximilian, lo encontró observándola con una expresión que no había visto antes. No era deseo ni admiración profesional, ni siquiera amor romántico. Era reconocimiento completo, total, absoluto. Le sonrió en silencio y él pensó, es ella, siempre fue ella. La mujer que había estado esperando toda su vida sin saberlo. La mujer que no había venido a completarlo, sino a desafiarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Su socia, su igual, su futuro. El calor sevillano envolvió a Maximilian como un abrazo cuando bajó del taxi junto a Leocadia. Las calles estrechas del barrio de Santa Cruz contrastaban dramáticamente con la geometría fría de Berlín, y el aroma de azahar y jazmín llenaba el aire de la tarde. ¿Nervioso?, preguntó Leocadia, notando cómo él observaba las casas encaladas con una mezcla de curiosidad y aprensión. Terrificado. Su honestidad la sorprendió. Nunca he conocido a la familia de nadie importante para mí. Leocadia se detuvo frente a una casa modesta de 2 plantas con macetas de geranios rojos adornando los balcones de hierro forjado. La puerta de madera pintada de azul se abrió antes de que pudieran llamar. «¡Mi niña!». Una mujer menuda de cabello gris recogido en un moño emergió como un huracán de energía, envolviendo a Leocadia en un abrazo que parecía capaz de curar cualquier herida del mundo. «Mamá, te presento a Maximilian Hartung». Leocadia se apartó ligeramente, manteniendo un brazo alrededor de su madre. «Maximilian, esta es Carmen Ruiz». Carmen estudió a Maximilian con ojos oscuros que brillaban con la misma inteligencia que había enamorado a su hija. A pesar de ser considerablemente más baja que él, irradiaba una presencia que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado por una fuerza de la naturaleza. «Así que tú eres el hombre que tiene a mi hija tan revuelta». Su acento andaluz melodioso suavizaba las palabras, pero había acero bajo la dulzura. «Espero que tengas intenciones honorables, las más honorables posibles, señora Ruiz». Carmen sonrió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «Bien, ahora entra antes de que los vecinos piensen que estoy entreteniendo a un alemán en la puerta». La casa era pequeña, pero llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y cada superficie disponible albergaba plantas que prosperaban bajo el cuidado amoroso de Carmen. El aroma de aceite de oliva y ajo flotaba desde la cocina. Durante la cena, Maximilian observó fascinado cómo Leocadia se transformaba en presencia de su madre. Sus defensas desaparecían completamente, revelando una calidez y una risa que él apenas había vislumbrado en momentos privados. «Cuéntame sobre tu trabajo, Maximilian». Carmen sirvió más gazpacho en su plato. «Leocadia dice que diriges una empresa importante». «Dirigíamos, ahora somos socios». «¿En serio?». Los ojos de Carmen brillaron con orgullo. «Mi hija siempre fue demasiado inteligente para ser solo empleada de alguien. Su hija es la persona más extraordinaria que he conocido». Maximilian dejó la cuchara mirando a Carmen directamente. «Me cambió la vida de maneras que aún estoy descubriendo». «¿Cómo?». Maximilian vaciló, consciente de que Leocadia también lo observaba con curiosidad. «Me enseñó que tener razón no es lo mismo que tener control, que confiar en alguien no es una debilidad sino una fortaleza, que el verdadero liderazgo viene de levantar a otros, no de mantenerlos abajo». Carmen asintió lentamente. «¿Y qué más?». «Me enseñó que es posible amar sin perder la identidad, que 2 personas fuertes pueden construir algo juntas sin que ninguno tenga que ceder su esencia». Las lágrimas brillaron en los ojos de Carmen. «Mi Leocadia aprendió eso de la manera más difícil. Su padre...». «Mamá». Leocadia comenzó a protestar.
No, mi niña, es importante que él entienda. Carmen se volvió hacia Maximilian. El padre de Leocadia era un soñador hermoso pero irresponsable. La amaba a su manera, pero su amor era egoísta. Tomaba sin dar, prometía sin cumplir. Lo siento. No lo sientas. Carmen tomó la mano de Maximilian. Gracias a esa experiencia, mi hija aprendió a reconocer el amor real cuando lo encuentra. Y por la forma en que te mira sé que lo encontró. Después de la cena, caminaron por las calles empedradas del barrio. La noche sevillana era cálida y llena de sonidos, guitarras distantes, conversaciones en balcones, el murmullo constante de una ciudad que vivía al ritmo de sus habitantes. Se detuvieron en una pequeña plaza, donde una fuente antigua reflejaba la luz de las farolas. Leocadia se sentó en el borde de mármol y Maximilian se unió a ella. Tu madre es increíble. Se parece mucho a ti en realidad. Ve a través de las fachadas directamente al corazón de las personas. ¿Es así como me ves? ¿Sin fachadas? Leocadia se volvió para mirarlo. A la luz dorada de las farolas, sus ojos brillaban con una ternura que le quitó el aliento. Te veo exactamente como eres. Un hombre que construyó muros tan altos que se olvidó de cómo salir de ellos. Un hombre que confunde la soledad con la seguridad. Un hombre que merece ser amado no por lo que puede dar, sino por quien es cuando nadie más está mirando. Maximilian sintió como algo se movía en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado su existencia. ¿Y quién soy cuando nadie más está mirando? Alguien que lee poesía en secreto. Alguien que se preocupa tanto por sus empleados que conoce los nombres de sus hijos. Alguien que dona anónimamente a hospitales infantiles. Sonrió suavemente. Alguien que merece ser feliz. Las palabras flotaron entre ellos como una bendición. Maximilian tomó su rostro entre sus manos, memorizando cada detalle bajo la luz dorada. ¿Qué aprendiste, Maximilian? Su voz era apenas un susurro. Él la miró durante largos segundos, buscando las palabras para expresar una transformación que había tomado meses pero que se sentía como una vida entera. Que amar no es ceder, es elegir cada día no luchar contra lo que te hace bien. Leocadia cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras la llenaban de una paz que no había conocido jamás. ¿Y yo te hago bien? Tú me haces completo. Se inclinó hacia ella, sus labios rozando los suyos con una ternura que hablaba de promesas eternas. Me haces creer que merezco algo hermoso en mi vida. El beso que compartieron bajo el cielo estrellado de Sevilla fue diferente a todos los anteriores. No había urgencia, ni miedo, ni dudas, solo certeza. La certeza de dos personas que habían encontrado en el otro no una media naranja, sino un compañero de igual fuerza para construir una vida extraordinaria. Cuando se separaron, Maximilian apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás lista para la próxima aventura, socia? Siempre estoy lista, socio. Leocadia sonrió, y en esa sonrisa él vio su futuro completo. Siempre y cuando sea contigo. En la distancia, las campanas de la catedral comenzaron a repicar la medianoche, marcando no el final de un día, sino el comienzo de una historia que apenas empezaba a escribirse. Maximilian y Leocadia nos demostraron que el amor verdadero no se trata de ceder, sino de elegir cada día construir algo extraordinario juntos. Dos almas fuertes que encontraron en el otro no una media naranja, sino un compañero de igual poder para conquistar el mundo. Suscríbete ahora y no te pierdas ni una sola historia. Si esta historia te emocionó, te tenemos una confesión. Esto es solo el comienzo. Tenemos romances aún más intensos esperándote, historias que te harán suspirar y enamorarte perdidamente. Toca la campanita, porque cada notificación será tu boleto a un nuevo mundo de pasión y emociones. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país nos ves? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. ¿Quieres más drama, más pasión, más romance? Haz clic en la pantalla final. Te espera una nueva historia igual de emocionante y cautivante que pondrá tu corazón a 1000 por hora. Porque una vez que pruebas nuestros romances épicos, ya no puedes vivir sin ellos.